desde el propio, los abogados de la universidad, que todo está en orden, todo está en regla, que el título es completamente regular, que no hay ningún tipo de ilegalidad, pero no tienen las planillas de asistencia. Por eso, no hablamos solamente de posible titulación MAU, sino también de alguien que, según denuncian, no habría cursado la carrera. Sin embargo, tiene el título. Claro. También hablan de que podrían tomar medidas legales desde la universidad. Por eso, no tienen, pero ellos no tienen forma de comprobar de por ahí, decía el propio abogado, no tienen las planillas de asistencia. A ver en qué termina esta situación que además tiene protagonistas políticos porque ha salido esto justamente desde el Congreso de la Nación. Escuchamos lo que decía uno de los denunciantes, el diputado Raúl Benítez. Si cae arriba, cae todo un sistema que escupe títulos falsos. Entonces ellos están protegiendo ese sistema porque no es solo Rivas seguramente. Acá hay todo un sistema que seguramente también está ofreciendo a otros políticos o a otros funcionarios o a otras personas que quieren acceder a cargos, quieren acceder a concursos, títulos de dudosa procedencia en un flash. Porque el de Hernán Rivas se consiguió en 24 horas. Muchos casos que pueden ser completamente válidos, en el sentido, muchos casos que pueden ser delicados de magistrados que no están cumpliendo con su labor, se pueden poner ahora en duda porque tenemos una persona por el capricho de un sector político que definitivamente no está capacitada para el cargo y que ni siquiera puede demostrar algo tan básico como tu título. Por lo menos una foto con tu compañero de facultad tenés que tener, con tu exnovia, un equipo de fútbol, tu compañero de estudio, algo. O sea que acá no tenemos absolutamente nada que pueda mostrar que Hernán Rivas sí ejerció, o sea, sí tuvo el título de Derecho de Abogado porque estudió la carrera. Bueno, parte de lo que decía entonces el diputado Raúl Benítez. ¿Hay más conversación política? Hay más conversación, pero cambiamos radicalmente de tema. Radicalmente. Fue sin querer. 18 de octubre. Partido Liberal, por supuesto, en la noticia también el día de hoy. Exactamente, por eso lo recibimos aquí el senador Eduardo Bornaca Llama para hablar un poquito acerca de esto. Decíamos, senador, y antes que nada, bienvenido. Historia, pero también expectativa de cara al futuro del Partido Liberal. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches ya, Fernanda, Diego, un gusto estar aquí en piso con usted y con toda la teleaudiencia, por supuesto. Brevemente nomás por lo menos, porque sabemos también que le gusta el tema histórico, senador. Es una revolución, digamos, que tiene un aire de derrota, pero también es el camino luego a una serie de gobiernos liberales, se puede decir, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿verdad? El Centro Democrático, porque se fundó con ese nombre el 10 de julio de 1887, llevaba varios intentos ya para poder consolidarse como una fuerza y realmente la mayor parte de la opinión pública, los periódicos, se rescata siempre la libertad de prensa que había en ese entonces. Eso ya lo habían destacado tanto la doctora Julia Velilla Laconich como Alfredo Seifergel en un libro que escribieron por los 100 años de la fundación de los partidos tradicionales en 1887 y que nosotros hace unos años también lo reeditamos con otras incorporaciones con historiadores colorados y liberales. Entonces, de esa manera, digamos, le dimos un equilibrio al libro para que pueda relanzarse en los 130 años. Y esa libertad de prensa nos trae hoy a la vista una serie de artículos publicados en los periódicos de la época del Independiente, La Democracia, etcétera, donde nos pintan de cuerpo entero cuáles eran los principales reclamos de los opositores. Un partido bien liberal, digamos, se puede decir. Era un partido liberal, pero que sobre todo en su momento reclamaba la plena democracia. Por eso se llamaba Centro Democrático. Ya cuando nació fue a raíz de unos fraudes electorales en Villarrica. Posteriormente se funda el partido en Asunción. Realmente no se funda en el lugar donde cada 10 de julio se van a hacer el acto en el monolito ahí sobre el Paraguayo Independiente, porque ahí se hizo un acto el 7 de junio, pero el 10 de julio cuando se funda es, digamos, al lado del Hotel Guaraní, donde estuvo y funcionó durante muchos años el Banco do Brasil. Claro. Allí funcionaban los talleres del periódico La Democracia y por eso se fundó allí el Partido Liberal con el nombre de Centro Democrático. Y posteriormente, cuando ya los liberales se dieron cuenta de que no había caso de llegar, digamos, al poder por la vía de la elección, porque fíjense ustedes que en 1890, cuando se frustró la posibilidad de un gobierno de coalición nacional que fue
perseguido por Bernardino Caballero y también por Taboada, porque los dos hablaron, ellos habían sido, digamos, compinches en la inmediata posguerra, pelearon juntos en varias batallas revolucionarias de la posguerra, entonces tenían un cierto código y hablaban, ¿verdad? Y ellos querían colocar una dupla integrada por un colorado y un liberal. Pero o sea, eso no se dio. 1890. 1890, y entonces el Partido Liberal declaró la abstención electoral. Entonces no participó. Pero la sorpresa fue cuando Juan Gualberto González, que fue el único candidato, obtuvo más votos que la cantidad de electores en el padrón. O sea, si había 100.000 electores en el padrón, él obtuvo 120.000 votos, por decirlo así, ¿verdad? Claro. Entonces, lógicamente, ya a partir de allí se dieron cuenta de que no había caso de seguir esa línea. Ese era el principal reclamo, respeto a la Constitución y a elecciones libres. El segundo era el reclamo por la escandalosa venta de las tierras públicas. Vaya sorpresa que ahora estamos de vuelta, ¿verdad? Se repite la historia. Se repite, ¿verdad? Denuncia de fraude electoral. Tenemos nuevamente el tema de la escandalosa venta de las tierras públicas, donde una de las grandes beneficiarias fue la Industrial Paraguaya, en cuyo directorio estaba integrado Bernardino Caballero. Entonces, Alejandro Audibert, desde la prensa, fustigaba muy duramente estos negociados, y el tercer reclamo, quizá el más fuerte, era el de la indefensión ante el avance de los bolivianos en el Chaco. Ya se había firmado el primer tratado de Cutquijarro, se había firmado el segundo tratado Acebal-Tamayo, ¿verdad? Y se estaba viendo la próxima negociación, que saldría recién 3 años después de la revolución del 18 de octubre, que sería el Benítez y Chazo. Pero todos ellos fueron, digamos, no fueron beneficiosos para el Paraguay en relación a lo que hoy tenemos, ¿verdad? Si nosotros vemos los mapas de estos 3 tratados, los 3 tratados nos concedían menos territorio que el que tenemos hoy. Entonces, esos ejes de reclamo principalmente llevaron a los liberales, que en ese momento ya estaban bajo la dirección del mayor Eduardo Vera, que fue un veterano de la guerra del 70, a impulsar, digamos, tomar el poder por las armas. Muchos dirigentes liberales murieron ahí, de hecho, en la revolución. Realmente murieron 2 muy importantes, ¿verdad? Porque estamos hablando del presidente del directorio del partido, el mayor Eduardo Vera. Estamos hablando de un diputado, de Juan José Machaín, que también cayó muerto en la refriega, y de 2 del sector gubernista, ¿verdad? De los Santos Miño, ¿verdad? Entonces, eso hizo a que tengamos los primeros 4 mártires de la democracia, por decirlo así, porque así se publicó en los periódicos días después. ¿Y hoy se recuerda eso, senador? Hoy se recuerda eso, hoy se recuerda esa lucha por la democracia, por la libertad, que se emprendió desde el Centro Democrático. Y hoy, como lucha del Partido Liberal, está todavía atontado, si dice en la pelea de boxeo, hay algunos términos, ¿verdad?, para decir, después de un golpe electoral, todavía no se recuperaron, senador, ¿no? Estamos en el peor momento. Sí. ¿En el peor? Yo creo que es el peor momento del PLRA. ¿En cuánto tiempo, si hay que cuantificar? En toda la historia del PLRA. Así de grave. Desde aquella gesta revolucionaria hasta ahora. Tenemos que tener en cuenta que el Partido Liberal, como tal, que empieza a denominarse así en 1894, después de la revuelta del 18 de octubre de 1891, porque se dispersó, muchos fueron apresados, enviados al confinamiento, a Bahía Negra, etcétera, otros fueron al exterior, pero se reorganiza en 1894 y 10 años después toma el poder, en 1904. Y allí se lleva adelante primero un periodo de mucha inestabilidad política, de 1904 a 1912, que es el periodo, digamos, de mayor inestabilidad política de principio del siglo XX, pero posteriormente llega un momento de estabilización con Scher y los siguientes gobiernos. Buenos gobiernos, digamos. Buenos gobiernos, después tenemos la Revolución del 22 y después la época dorada, que es Eligio Ayala, Eusebio Ayala, José Patricio Bullari, ¿verdad? Y es la defensa del Chaco, que se corona con el desfile de la victoria y demás, ¿verdad? Ese Partido Liberal es proscrito en 1942 durante la dictadura de Higinio Morínigo. Y ese Partido Liberal pasa a formar filas, digamos, en el extranjero, porque la mayoría fue
exiliada después de la revolución del 47 sobre todo. Entonces teníamos directorios funcionando en Buenos Aires, en Montevideo, hasta que recién en la década del 60 se forma el Partido Liberal, o se reorganiza el Partido Liberal en Asunción. Con facciones incluso también, ¿verdad? Sí, y posteriormente a la creación del Partido Liberal, donde principalmente estaban los hermanos Levi y Rufinelli, por eso se le decía a ese Partido Liberal, Partido Leviral, por los Levi, por los hermanos Levi. Y posteriormente... ¿Y los geniolitos quiénes eran? Y los geniolitos eran también, digamos, se iban mudando de un partido a otro, de un partido liberal a otro, porque del PL se pasó al PLR, es decir, se creó un partido liberal radical para diferenciarse del partido liberal. Y luego, en 1977, se crea el Partido Liberal Radical Auténtico. O sea que este es el tercer directorio que se crea en aquel tiempo todavía, en la época de Stroessner. Y después, en la época democrática, digamos, o de la transición desde la caída de Stroessner hasta esta parte, es que yo te digo, Fernanda... Se reúnen todos... Sí, porque finalmente los otros salen de sus partidos y ingresan al Partido Liberal Radical Auténtico como, digamos, espacio que une a toda la familia liberal, incluso Laíno y Saguier, que tuvieron una disputa de muchos años interna, y después le sigue la disputa de Efraín con Llano. Pelea muy dolorosa en el Partido Liberal, ¿verdad? A diferencia del Partido Colorado, parece que le hace fuerte la pelea en el Partido Liberal, parece que se siente mucho, pero tenemos que hablar de eso en un ratito. Vamos a hablar de eso, le pedimos al senador un tiempito porque tenemos que hacer una pausa y después seguimos ya hablando de esa parte un poco más actual y después viendo un poquito la situación que le espera al partido, ¿verdad? Así mismo, breve pausa y ya volvemos. Bueno, el 18 de octubre teníamos el compromiso de hablar del Partido Liberal porque necesitamos un partido de oposición fuerte como el PLRA para tener una democracia sana también. Claro. Y decíamos, incluso en el posteo de lo que era el programa y el tema principal, decíamos, senador, ¿es posible una nueva revolución, no en términos violentos, pero sí en términos de un cambio dentro del partido? Bueno, el Partido Liberal ha venido realizando renovación de sus filas, pero sobre todo en el interior, ¿verdad? En el interior de la República yo he visto nuevos liderazgos, ¿verdad? Intendentes jóvenes. Recientemente, incluso en Isla Pucú, una joven que es la intendenta más joven que tenemos en el país, con 23 años, ¿verdad? Fue electa. O sea que hay un cierto recambio, ¿verdad? Creo que no todo también salió mal, en el sentido de que si bien nosotros perdimos 2 gobernaciones, teníamos 4, ahora tenemos 2. Sí. No tenemos que sacar de foco que una de las que ganamos es la tercera más importante, que es Itapúa, donde nunca habíamos ganado y que es un territorio eminentemente colorado, verá, feudo de Stroessner, de muchos políticos de fuste dentro del Partido Colorado, de Afara, claro, etcétera, ¿verdad? Neitin, tenemos muchos senadores incluso allí que son de Encarnación, Walter Harms, Soroka, etcétera, que hoy están nuevamente en las cámaras de diputados y senadores, ¿verdad? Y se ganó allí. Aquí en Central se recuperó, que es el departamento más importante electoralmente. Acá es la mayor fuerza de ustedes, ¿verdad? Esta es la mayor fuerza. Pero también está demostrado de que el liberal, si no le convences, no te vota. Es diferente lo que ocurre dentro del Partido Colorado con su electorado. Que votan por color. Votan por estructura, Fernanda. O sea, hay una estructura, yo siempre digo que es 70-30. En el Partido Colorado, 70% de su voto es duro. Y un 30% vota por el color o por el fanatismo, o porque su papá, su abuelo... Por la historia. No es que le pagan, se va y vota por el Partido Colorado porque le gusta el Partido Colorado, ¿verdad? Bueno. En el caso de la oposición, y más específicamente dentro del Partido Liberal, porque no todos los liberales están afiliados, esa también es otra cuestión. Los hijos, nietos de liberales, algunos ya no están afiliados, pero tienen simpatía por el Partido Liberal. Hoy la escuché a Joana Ortega diciendo mi abuelo era liberal. Bueno, o sea, hay una cierta simpatía, aunque estén o no estén afiliados, hay esa simpatía al Partido Liberal. Pero ¿cuál es la diferencia del liberal? Que el 30% de su voto no más es estructura, voto duro. Porque como no tiene luego estructura, porque no tiene el poder central ni otras cosas, 30% es lo que mueve con
municipalidades, o sea, municipios, ciertos lugares donde tienen Los poder, punteros, todo. punteros, pero 70%, si queremos ganar, tiene que ser alguien que pueda convencer. Eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese 70% que se va a votar, si no le convenciste, le va a votar a otro partido, le va a votar a otro candidato. Ejemplo, Payo Cuba ahora en la última ¿Hay elección. voto liberal? Claro que hubo voto liberal. Muchísimos votos liberales tuvo Payo. Yo recorrí con Joana, justamente hicimos el cierre de campaña en el Mercado 4. Increíble fue la cantidad de gente que nos decía que le iba a votar a Payo. Ahora, senador, ¿cómo limpiar el partido? Porque hoy tienen personas que son funcionales al Partido Colorado o a otras ideas directamente, que no representan un poco esas ideas del liberalismo propiamente. Justamente, o sea, yo creo que hoy día el partido sufre de 3 crisis. Independientemente de la ideología y demás, al espectro que uno tiene que respetar. O sos oficialista o sos opositor. ¿Cuál es el espectro que te toca? Porque hoy somos opositor, mañana vamos a ser gobierno. Pero hoy nos toca hacer oposición. Entonces, si nosotros tenemos la mitad de nuestros legisladores arrodillados al oficialismo, no somos un partido de oposición. No estamos realizando nuestra tarea. ¿Están arrodillados? Claro que están arrodillados. Pero ¿Es a Cártes o es al Partido Colorado o es a Peña? es al poder. Es al poder, ¿verdad? Pero definitivamente yo creo que el Grupo de Honor Colorado aglutina por el poder económico que tiene a gran parte de estos satélites que le llamamos, no solo dentro del Partido Liberal, Claro. en la oposición. Sí. Hemos visto, por ejemplo, justamente en Cruzada Nacional, que de 5 legisladores, 3 se fueron. Yo sé, bueno. Sí. Solo en Senado. Solo en diputado Senado, también. en diputado también, ¿verdad? Después tenemos, en el caso de Pachaquería, yo le veo al senador Penner votar la mayoría de los Acompañar proyectos siempre. del oficialismo allí, y eso no es ser oposición. Ahora, el ¿verdad? PLD está obligado a aglutinar la oposición, pero no lo está logrando. No, porque el mismo Partido Liberal no tiene la autoridad moral para hacerlo. ¿Cómo va a ir alguien que está votando absolutamente todo y es más papista que el Papa, ir a convencerle a los otros seamos opositores si él no está haciendo no está llevando adelante su función de opositor? Yo sinceramente no me siento cómodo en este PLRA. No me siento cómodo. Y lo digo ¿Y cuál es la salida por primera institucional al vez partido? porque... ¿Cuál es la salida institucional al partido? Y es lo que le iba Uno a decir. pasa por ahí. Es lo que le iba a decir justamente a Fernanda cuando me dijo cómo se sale de acá. Y yo no sé si vamos a salir, ¿verdad? Porque realmente el partido está cooptado hoy, principalmente por las fuerzas que le son funcionales al oficialismo hoy. Pero, ¿verdad? senador, Y ese no es el Peña. camino. Claro que no es el camino, Fernanda. No puede ser jamás el camino de la Y oposición. cuando decís no estoy cómodo, senador, ¿tiene que ver con ideas, tiene que ver con discusión ideológica o con gente, ya un tema así de piel, con esta persona no? No, 3 cosas, ¿verdad? Yo creo que el ejercicio de la democracia es la tolerancia. Sí. Porque acá el desafío no es solamente estar de acuerdo con quien piensa igual que vos, que es lo normal, sino que tratar de persuadir a quien no piensa igual que vos a que pueda acompañarte en determinado proyecto. Eso lo hacemos mucho, esa gimnasia hacemos mucho en el Senado, ¿verdad? Y se logra. Hay veces que estamos todos de acuerdo, unanimidad, perfecto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo creo que nosotros allí vamos a tropezar. Hablaba primero de la oposición. ¿Qué espectro va a jugar acá? ¿En la oposición o en el oficialismo? Eso es lo primero que tenés que definirte, ¿verdad? Be or not to be, ¿verdad? Eso primero. Segundo, el espectro ideológico-filosófico. El PLRA ha perdido bastante su identidad. ¿Verdad? Acá estoy viendo, por ejemplo, muchas fotos, videos con azul, con polka, liberal. Eso hace tiempo no vemos en el Partido Liberal. ¿Verdad? Como que se tuvo que reprimir y moderar o automoderar, no, ya que no vaya a poner muy fuerte porque se va a molestar el otro. No, nosotros no tenemos por qué perder nuestra identidad liberal. No tenemos Y se por qué perdió a estas Se alturas. perdió. Se perdió. Y en lo filosófico y doctrinario también, porque yo no tengo absolutamente nada en contra de quien profesa ideas sociales. No tengo nada en contra, pero nuestro partido es liberal. Entonces debería de tener una cierta coherencia de respeto a la libertad en todas sus formas.
libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de prensa, libertad económica, ¿verdad? Y sin embargo, si nosotros chocamos con gente que te dice, no, el Estado tiene que resolver esto, o sea, pero Ana, ¿vos sos liberal o no sos liberal? Para estar acá. Después podemos discutir fuera, ¿verdad? En el espectro democrático, pero se supone que dentro de tu primer grupo, partido, se llama justamente porque es una parte de la sociedad que piensa de una cierta forma. ¿Verdad? Y lo tercero es lo que vos decías, el tema de justamente cómo te sentís con fulano, mengano, sutano. ¿Verdad? Yo no creo que nosotros estemos dando la comunicación apropiada a la ciudadanía como para ganarnos o recuperar la confianza del pueblo. ¿Cómo nosotros vamos a recuperar la confianza del pueblo si vemos que uno está siendo negociado, que le mete al hermano, a la hermana, que está recibiendo tales o cuales dádivas del gobierno, que se negocian contratos? O sea, vas a buscar otra opción en otro lado. Pero por supuesto, el ciudadano te castiga. Y el ciudadano hoy día es mentira que solamente va por la plata. Yo le digo, y para mí mi mayor orgullo y logro, porque yo había dicho antes de esta elección, si yo no logro entrar, yo me dejo de la política. Voy a dejar de confiar en la política, en el sistema electoral y me dejo, ¿verdad? Y yo celebro y celebré muchísimo este triunfo porque me demostró el electorado liberal y me demostró el electorado paraguayo de que se puede. Yo estaba en el lugar 30 y gracias al desbloqueo de las listas y al voto preferencial terminé sexto. Solamente 2 casos tuvimos en las últimas elecciones de que se han escalado tantos espacios. En el caso de Gustavo Leite en el Partido Colorado, que pasó del 37 creo que al 21 o 20, y en mi caso que pasé del 30 al 6º lugar, ¿verdad? Entonces eso me devolvió a mí la confianza en la ciudadanía, en el sistema, en que se pueden hacer las cosas, pero definitivamente tenemos que conectar con la ciudadanía. ¿Vos pensás en el 2028, senador? Sí, claro que pienso en el 2028. ¿Con un proyecto personal? Yo siempre digo que nosotros no tenemos que ser pelota yara ni tampoco mesiánicos, nadie. Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos responsablemente, todos los de la oposición, incluyendo los a Payo, los sentamos a Payo. Lo único que a veces nos divide con Payo es el tema democrático, ¿verdad? Porque él en algún momento habló de dictadura y demás, y bueno, la dictadura es contraria a la ley, está en contra de la Constitución, está en contra de mis principios democráticos y liberales, ¿verdad? Pero si él está dispuesto a buscar, digamos, una salida democrática y comprometerse a un gobierno democrático, pues vayamos todos juntos y midamos de la mejor manera para ver quién está mejor posicionado, y posteriormente, si a mí me toca ir al Senado, me toca ir a tal parte, yo voy, yo no tengo problema, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros tenemos que tratar de pensar en proyectos país, no en proyectos personales, en proyectos país. ¿Ya no Efraín Alegre? No. ¿Ya no? No, yo creo que los dos... ¿Dionisio? Yo creo que los dos... Yo no creo que Dionisio tenga luego intenciones de ser candidato. Claro, pero como una figura, ¿verdad?, nuevamente del partido. No creo. ¿Y No Norman creo. Harrison? No sé si él demostró nuevamente intenciones, ¿verdad? Yo sé que él estaba interesado para el 2023, pero después bajó su candidatura, ¿verdad? Y bueno, pero en el caso de Blas Llano y de Efraín Alegre particularmente, creo que ellos le han hecho mucho daño al partido, ¿verdad? Le han hecho mucho daño al partido. ¿Y Hugo Fleitas? Fleitas es una persona que yo aprecio como dirigente, es una persona que ha escalado por mérito propio dentro del partido, fue intendente de su ciudad, fue gobernador, fue vicepresidente del partido, ¿verdad? Ahora, yo creo que él actualmente está rodeado de gente que no necesariamente representa al Partido Liberal, histórico, ¿verdad? Y eso se pudo notar hoy en el acto del Panteón 18 de octubre, donde le acompañó una docena de personas, ¿verdad? O sea, no hubo un mínimo de calor, aglutinamiento. Nosotros en pandemia tuvimos 5 veces más que esa gente, ¿verdad? En pandemia, ¿verdad? Y en esos días
generalmente los liberales bajamos las armas y nos vamos Tiene una meta a corto plazo, senador, porque perdón que se nos acaba el tiempo, así que... Mi meta ahora es hacer una buena función legislativa en el Parlamento. ¿Y en el partido? Y en el partido estoy viendo, realmente estoy preocupado, sumamente preocupado. Pero por la están a situación, contrarreloj. ¿verdad? Y sí, pero tenemos que ver qué se puede hacer. Yo creo que tenemos que empezar a salir un poco de la pecera e ir al mar, ¿verdad? Porque si nos quedamos en la pecera con el agua estancada, quizás nos muramos todos, ¿verdad? Claro. En cambio salimos de la pecera, nos vamos al mar o a un arroyito por lo menos y podemos tener un poco más de vida. Gracias, senador, es muy amable. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos una breve pausa, ¿sí? Ya volvemos. 19:56 continúa el conflicto en Itaipú, podríamos decir, ¿eh? Tercer día de manifestaciones, no Así tuvieron mismo. respuesta de parte de las autoridades, los manifestantes en el Alto Paraná. Esto era lo que se generaba en esa zona del país con las personas que fueron desvinculadas y lo que exigen es que cada caso sea analizado de manera diferente. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados colocaron estos carteles. Justicia, dice, y en este caso mencionaba y el cartel dice caso por caso, pidiendo que esa sea la forma de análisis de cada una de las desvinculaciones y del proceso de selección de los más de 187 funcionarios que al final terminaron siendo desvinculados. Y también esto porque habrá pedido informe. Diputados de varias bancadas no se sumaron de Honor Colorado ni de Patria Querida, pero sí las demás bancadas de la Cámara de Diputados pedirán un informe a la Itaipú Binacional acerca de la metodología de este concurso. Secreto, Benovil Crema, porque ayuda a cuidar mi piel y la de toda mi familia, humectándola y acelerando el proceso de cicatrización. Si tengo una cicatriz, ahí uso Benovil. Si me quemo, Benovil. Si te salió un granito, Benovil. Y si mis hijos se paspan, Benovil siempre cerca. Si tenés Benovil, te cuidas vos y también cuidas a tu familia. Benovil Crema te brinda la fórmula adecuada para ayudar a la regeneración y cuidado de tu piel, manteniéndola humectada y siempre protegida. Benovil viene bien. ¿Te cuesta sacar las manchas? Mejor usa Cif Crema, que limpia profundamente cuidando todas las superficies de tu hogar. Cif Crema, máxima limpieza, mínimo esfuerzo. En Ciudad del Este está ubicada la Casa del Barbero, Home Pro Barber Supply, para profesionales exigentes. Visítanos en redes. Hacemos envío a todo el país. 3.250 millones de guaraníes en premios. Y fíjate en los premios de este cartón: una Chevrolet Montana, un Citroën C3, una moto BMW G310 GS, una Quasi A200. 300 millones de guaraníes cash, más de 100 premios en efectivo, una Peugeot 2008 0 kilómetros, 150 millones de guaraníes cash, un Audi Q2 0 kilómetros y 2.000 millones de guaraníes. Tantos premios por solo 10.000. CNT, el poder de cambiar se por Emoy. Viví, sentí, avanzá, lográ todo lo que te propongas. Dolorrumin es el analgésico antiinflamatorio que mejora tu día. Alivia los dolores musculares causados por la mala postura, contracturas y sobrecargas en diferentes partes del cuerpo. Ya no hay límites. Dolorrumin, la vida sin dolor. Ahora también en sus presentaciones de 100 y 200 gramos. Muy bien, las 20, casi tenemos que irnos. Sí, señor. Hubo novedades también para cerrar nada Sí. más en diputados. Finca 916 se aceptó el veto del presidente Santiago Peña. Por unanimidad, muchas mismo. críticas de por medio al proyecto, pero finalmente esto ya tiende a pasar al archivo porque después ya tiene que tener el rechazo también, o la aceptación del veto, mejor dicho, del Senado. Muy bien, nosotros nos estamos yendo con esto. Sí, ya viene Mi Tierra Roja en instantes. Nosotros nos vamos, será hasta mañana. Nos vamos al sur a mirar. Chau, chau.
Es un proyecto que surge del cartismo, del líder de la bancada cartista, se aprueba en el Senado y después del escándalo que se desata el presidente veta esto. Finalmente es un problema que surge dentro del cartismo y que otra vez lo apaga el cartismo. La verdad que es muy interesante el planteamiento y bueno, hay que decirlo. Nosotros más que hablar de cartismo buscamos hablar de Partido Colorado. Es un pensamiento que siempre es compartido tanto por el presidente del partido como don Horacio Cartes como por el presidente de la República, ¿verdad? Pero en el sentido de que de dónde proviene el proyecto, sí hay que decirlo, ¿verdad? Fue planteado por un compañero en ese entonces de la Cámara de Diputados y uno finalmente es vetado por otro compañero que en este caso se encuentra en el Palacio Presidencial, lo que también demuestra el proceso de debate, el proceso de discusión y el proceso también a partir del cual en un proceso en una situación democrática y republicana como nos caracteriza tanto a los colorados y en este caso a los que militamos en el movimiento Honor Colorado, sí puede haber disparidad de criterios. Y me parece que en medio de esta lección que nos deja tenemos que llamarnos a una profunda reflexión, colegas, sobre seguir tolerando como Estado y como parte del Estado y de los que tomamos decisiones, tener ciudadanos de primera y de segunda en este país, porque creo que esa es la gran lección que nos deja esta historia de la finca 916. Porque a los ocupantes VIP que tienen amigos con influencia política, no los desalojamos a golpes como a muchas familias paraguayas que a veces están luchando por un pedazo de tierra. Claro, ellos no tienen amigos en el poder, entonces para ellos represión, para ellos la violencia y para los ocupantes VIP en la sala un juzgado estamos esperando que devuelvan las llaves de sus lujosas mansiones. Hola, soy Pilar Callizo. En este segmento vamos a hablar sobre el salario de los menores de edad y de los aprendices. La pregunta frecuente que nos hacen como consultores y asesores jurídicos es ¿qué salario debe percibir un trabajador menor de edad o un aprendiz? El salario de los menores y de los aprendices no puede ser inferior al 60%. Importante es resaltar que si un menor trabaja la misma cantidad de horas que un adulto o la misma exigencia de trabajo, deberá abonársele el salario igual que un trabajador adulto, es decir, un trabajador de más de 18 años. Igualmente, es importante resaltar que el contrato de aprendizaje es un contrato especial que tiene como objetivo el que un trabajador menor de edad o mayor de edad realiza una obra o presta un servicio por cuenta ajena a cambio de una capacitación o formación, sea esta de manera personal o a través de terceros. Es por tiempo determinado y que le corresponde cobrar el salario que no puede ser menor del 60%, pero ¿cómo se calcula el salario de los aprendices? Si bien el aprendiz realiza ese servicio o esa obra por cuenta ajena y a cambio de una formación, capacitación, sea esta profesional, arte u oficio, de todos modos debe recibir no menos del 60% en efectivo. Este aprendiz debe estar asegurado al Instituto de Previsión Social. Si bien en el Código del Trabajo se encuentran regulados el salario que deben percibir los menores y los aprendices, ambos contratos especiales se encuentran en leyes especiales.